Los invitamos a tomar sus lugares. Ya vamos a comenzar. Gracias. Es necesario comprender el alcance de un movimiento social a favor del niño. Tiene una importancia inmensa para la sociedad, para la civilización y para toda la humanidad. Ha llegado la hora del niño. Palabras de María Montessori, 1952. Buenos días a todos, soy Manuel Bravo, investigador de Mexicanos Primero. A nombre de todos los que formamos parte de esta organización, agradecemos su presencia y con una gran esperanza les damos la bienvenida a la presentación del reporte Los Invisibles, el estado de la educación en México 2014. Nos acompañan en el Presidium José Ignacio Ábalos Hernández, presidente de Promotora Social y Un Kilo de Ayuda. Lucrecia Santibáñez, directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero. El doctor Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, y David Calderón, director general de la misma organización. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Agradecemos antes que nada el generoso apoyo brindado por Promotora Social México para la realización de este estudio, en especial a su director general, Juan Carlos Domenzain. Agradecemos la asistencia a esta presentación pública a los miembros del patronato y consejo académico aquí presentes, Pablo González y Antonio Prida. Muy especialmente queremos agradecer a los colaboradores del libro que aportaron su conocimiento y trabajo para hacer realidad este esfuerzo. Jack Shonkoff y Yael Karakowski, de la Universidad de Harvard, Raimundo Campos y Cristóbal Domínguez, del Colegio de México, Roberto Vélez, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Gabriela Calderón, del Banco de México, Angélica Rivera, del TEC de Monterrey, Marco López Silva, de Fundación IDEA, Anitzel Merino, de InMujeres, Antonio Risoli, del Hospital Infantil Federico Gómez, Gabriel Ochea, de la Comisión Nacional de Protección en Salud, Daniela Cebes, del Programa Oportunidades, Blanca Mares, Liliana Martel y Víctor Vélez, de las coordinaciones estatales del Programa Oportunidades de Guanajuato, Coahuila y Puebla, respectivamente, Eduardo Cébar, Laura Villa, Fabián Olvera y Katia Arceo, de Un Kilo de Ayuda, Marta Gibaudán, de Yo Quiero, Yo Puedo, así como Susan Pick, de la Facultad de Psicología de la UNAM y de Yo Quiero, Yo Puedo, y por último, Brenda Jarillo, de la Universidad de Stanford. Muchas gracias Robert Myers, de ACUDE, y Caridad Araujo, del BID, quienes revisaron el trabajo. Queremos agradecer también a Rosalina Arteaga, Angélica Rivera, Marcela Silveira y Robert Kyle por su excelente asistencia de investigación, así como a todo el equipo de Mexicanos Primero por su gran esfuerzo. A las consejeras del INE, Silvia Schmelkes y Margarita Zorrilla, a los funcionarios del Gobierno Federal, a los secretarios de Educación de Puebla y del Distrito Federal, así como a los representantes de los gobiernos estatales hoy aquí presentes, muchas gracias. A los amigos de los medios, organizaciones de la sociedad civil y a los especialistas, a todos los aquí presentes, gratitud. A partir de este momento, el evento se transmite en vivo por internet en www.redu.mx. Y para toda la presentación, si quieren ustedes comentarla vía Twitter, podemos usar el hashtag #LosInvisibles. Muchas gracias. A continuación, le cederé la palabra al maestro David Calderón, quien nos presentará el estudio. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacer una mención especial a dos personas muy importantes para nosotros como maestros de equidad y gente comprometida con México, a Benito Manrique de Lara, el doctor Amaranto, que nos dejó un testimonio muy importante de su vida, de su trabajo, y también a don Carlos Muñoz Izquierdo, uno de los investigadores educativos más dedicados al tema de equidad.
¿Por qué titulamos a este esfuerzo Los Invisibles? Porque las niñas y los niños pequeños han estado fuera de foco en las políticas públicas en nuestro país. Incluso es complicado tener un diagnóstico adecuado. No hay una conciencia generalizada de sus derechos, derechos que corresponde a la sociedad entera y a los agentes gubernamentales reconocer, resguardar, fomentar. Se los trata como apéndices de sus familias, como si fueran un sector de la población anónimo, informe y sin requerimientos específicos. Los servicios dedicados a ellas y ellos son inexistentes o subsisten en arreglos muy precarios, barateros, sin los recursos suficientes. Se dan sin coordinación efectiva y profesional, sin metas relevantes ni logros asegurados. En suma, parece que por chiquitos no los queremos ver. Los alejamos de la vista pública, los dejamos aislados y lejanos, incluso en un tipo de corralito según las distintas costumbres, desde un rincón de la casa o en el puesto callejero adentro de un huacal, hasta dejando su campo de juego reducido al asiento trasero de un auto. El mismo lenguaje nos delata: estancias para que se estén, guarderías para guardarlos, jardines que nada más son tierra y cemento. Hace años, Silvia Schmelkes, aquí presente, nos llamó la atención sobre el punto de si queríamos contribuir a cerrar las brechas en educación, no podíamos sumarnos al olvido y a la invisibilización del desarrollo infantil temprano. El libro que hoy presentamos es la primera milla de ese largo camino que estamos emprendiendo con ese reto. El derecho a aprender no comienza en la primaria, ni se reduce a la escolaridad, nace con la persona misma. Es un hecho que las desigualdades e injusticias que agravian a nuestro país pueden comenzar aquí o mitigarse. Revisando entonces lo que se hace en los distintos sectores y agencias a favor de los niños, en las edades que preceden a la entrada normativa a la primaria, la política pública se ha concentrado fundamentalmente en los servicios de salud que aseguran la supervivencia. Sostenemos que con todo lo importante que es ello, se trata de un piso mínimo y que no basta. Hay que pasar de la supervivencia a la vida plena. No queremos que sean solo supervivientes, sino personas enteras, con su potencial desplegado al máximo, personas libres y felices que tengan una vida plena. El libro mantiene unidad de mensaje en la pluralidad de las voces. Desde diversas disciplinas y enfoques, busca colocar en la agenda pública la necesidad y urgencia de atender el desarrollo infantil temprano, como un compromiso social y como un compromiso de Estado. Además de difundir evidencia que complete el cuadro de diagnóstico, queremos pasar de lo que es deseable a lo que es factible. El libro entonces tiene esa direccionalidad. Y por ello también se llama la atención sobre algunas prácticas adecuadas y relevantes. Sí se puede, la experiencia nos muestra que sí se puede. Y aquí y allá encontramos signos esperanzadores que vale la pena conocer, reforzar y estudiar. Los servicios separan, mientras que las personas integran. No queremos dar un mero mosaico de piezas inertes en donde el sector salud tiene objetivos exclusivos y excluyentes y el educativo otro tanto y el desarrollo social por su cuenta un campo más allá. No, justo al contrario, nos interesa entender qué pasa con el cuadro completo, cómo todos los agentes formales e informales debemos coordinarnos y complementarnos para el bien de los infantes. En esta obra rechazamos que el desarrollo infantil temprano deba verse prevalentemente como un atado de entregas y servicios para poblaciones vulnerables. Tampoco estamos de acuerdo en considerar a las madres y de refilón a sus hijas e hijos como meros derechohabientes, otra vez comillas, de determinados servicios públicos o concertados. El desarrollo infantil temprano es un derecho universal de todos, de todas, anterior y superior a los distintos arreglos jurídicos, administrativos u operativos vigentes. Son los niños de México, son los niños de todos nosotros. No hay niños del IMSS, ni del CONAFE, ni del Seguro Popular, ni de las madres trabajadoras. La invisibilidad social de los infantes parte de una miopía lamentable, presbicia, dice
Nayeli Ramírez, y ello oculta una gran injusticia. Parece que no cuentan. Vamos, no los cuentan ni en los registros administrativos, porque cientos de miles ni acta de nacimiento tienen. Y se cree que necesitan poquito porque son muy jóvenes. No cuentan en los presupuestos, en los informes, en los programas, no son jugosos electoralmente ni como contribuyentes. Pueden pasar, queremos creer los adultos, que pueden pasar desapercibidos o ser considerados solo como ocasión de costos y de gastos. Sin embargo, la Constitución misma consagra el principio del interés superior. En toda acción del Estado, los niños van primero. Aquí es literal poner a los mexicanos primero. Debe prevalecer el bienestar integral de los niños por encima de cualquier cálculo político y sobre cualquier interés faccioso. Es imperativo relacionar el derecho de los niños y las niñas pequeñas con las posibilidades y las decisiones de sus familias. No solo son compatibles, sino que deben articularse. El Estado es mal padre y es peor madre, y por eso sus arreglos institucionales no pueden jamás ni deben suplantar la acción de los padres. Se trata entonces de lograr el desarrollo infantil temprano con las familias, no en lugar de ellas. La equidad y la calidad son ambas necesarias. Debe buscarse la máxima extensión junto con la máxima focalización. El derecho, que es universal, debe asegurarse con la adecuada compensación cuando el entorno inmediato está empobrecido. Calidad sin equidad es despojo, equidad sin calidad es simulación. Debemos todos cuidar que la distribución de apoyos sea adecuada, pues no debe generar un ciclo de dependencia y clientelismo, una introducción temprana a la pasividad y al subsidio permanente. Creemos firmemente en el enfoque de pacto entre las familias y el Estado, en el que ellas, las familias, se vuelven no solo beneficiarias pasivas, sino auditoras exigentes y siempre protagonistas en el desarrollo de sus hijas e hijos. En suma, no es la aspiración de este trabajo empujar las fronteras del conocimiento y menos deslumbrar a los especialistas, sino se trata de convocar a los que ya están activos en este campo, animar a los indecisos, favorecer la articulación y la colaboración entre expertos, poner a disposición un referente para monitorear indicadores y para dar seguimiento ciudadano al cumplimiento de la normativa. Buscamos, como siempre, activar y movilizar, presentar propuestas a las autoridades, empujar el establecimiento de metas y el seguimiento de resultados. En suma, ofrecer herramientas para la demanda ciudadana que sea informada, y para ahondar y acelerar la participación de los padres. Termino. Si queremos vida plena para todas y para todos, entonces no podemos empezar a actuar hasta el 1º de primaria. Podría ya ser muy tarde. Todos tenemos responsabilidad y todos podemos aportar. Sobre todo, podemos y debemos verlos, que dejen de ser invisibles. Con este trabajo queremos colocar en la conciencia pública que cada mexicano tiene derecho a aprender desde el día 1 de su vida. Gracias. Paso ahora la palabra a la doctora Santibáñez, la coordinadora de este esfuerzo. Gracias, David. La evidencia internacional es innegable. Durante los primeros 6 años se sientan las bases para el desarrollo de los seres humanos. El aprendizaje comienza desde que nacemos y la inteligencia no es un atributo fijo. Durante esta etapa, el cerebro es extremadamente moldeable y en su desarrollo influye tanto la genética como las experiencias que viven los niños con las personas significativas a su alrededor. Una base sólida en la primera infancia aumenta la probabilidad de resultados positivos en el futuro. Una base frágil aumenta las probabilidades de dificultades posteriores. Aunque nunca es tarde para remediar un inicio turbulento, la realidad es que un niño que no se desarrolla de manera adecuada en sus primeros años tendrá menos posibilidades de lograr alcanzar su máximo potencial cuando sean adultos. Por ende, lo que sucede en los primeros 6 años tendrá repercusiones para el resto de la vida.
Por ejemplo, hoy sabemos que el nivel de vocabulario de un niño a la edad de 3 años predice su comprensión lectora a la edad de 10 y el número de materias que reprobará. También sabemos que hay una fuerte relación entre el desarrollo en los primeros años y los ingresos a futuro, así como la participación en actividades criminales. Es mucho más fácil y efectivo construir unas bases sólidas para el aprendizaje y para la vida en los primeros años que tratar de remediar después. Pero esta etapa, la de mayor crecimiento para los niños, coincide con su etapa de mayor vulnerabilidad. Son completamente dependientes de los adultos que los rodean. Desde el embarazo se establecen vínculos importantes entre niño y adulto, pero si los cuidadores están emocionalmente ausentes, frustrados o no responden a las demandas de interacción del niño, ellos no desarrollarán el sentido de confianza en su ambiente y les costará regular sus emociones. Un niño pequeño que está continuamente expuesto a la adversidad, ya sea económica o de abuso y maltrato, puede sufrir estrés tóxico. Los niños con estrés tóxico tendrán problemas de aprendizaje, salud y comportamiento durante toda su vida. Podemos decir que literalmente un abrazo enciende el cerebro. Las conexiones en el cerebro se activan no solo con juego e interacción con otros niños y adultos, sino también con cariño, apapacho y contacto piel a piel. Pero en México parece que no hemos entendido la importancia crucial de esta etapa. Nacer en un hogar de bajos recursos no debería predestinar a un niño a una vida de oportunidades limitadas y crecimiento interrumpido. Sin embargo, en México la condición de origen todavía predice el desarrollo que alcanzarán los niños. Un estudio de Ecuador reveló que a los 3 años los niños se parecen bastante en términos de su desarrollo cognitivo, pero ya para los 5 años la brecha entre ricos y pobres se ha abierto significativamente y probablemente continuará durante toda la escuela. Para que esto no suceda, los niños que viven en entornos de pobreza necesitan más apoyo. Pero como dijo ya David, una gran parte de nuestros niños pequeños son simplemente invisibles. Por ejemplo, casi 1 de cada 5 menores de 1 año no cuenta siquiera con registro de nacimiento. Además, el gasto que hacemos en esta población tan importante para el país es bajo, poco más de $6,500 en total por niño durante sus primeros 5 años. No solo los niños son invisibles, también es invisible la problemática que viven. La gran mayoría de los problemas de desarrollo pueden remediarse si se detectan a tiempo, pero la falta de una evaluación sistemática y oportuna hace que se pierdan meses o incluso años críticos. Si de esta presentación se acuerdan de una sola cosa, acuérdense que la edad entre 0 y 6 años es una etapa de máxima construcción del ser humano y que no hay tiempo que perder. Para lograr que todas las niñas y los niños aprendan y logren su máximo potencial, tenemos que apoyarlos desde la etapa prenatal y durante su etapa preescolar. Esperar hasta que lleguen a primero de primaria puede ser ya muy tarde. Desafortunadamente, muchos de nuestros niños más pequeños enfrentan condiciones muy complicadas para lograr un desarrollo pleno. En México, más de la mitad de los niños menores de 5 años son pobres. Los niños que viven en contextos de pobreza transitan a la primaria con déficits en sus habilidades cognitivas y lingüísticas, y este rezago se mantiene a lo largo de su tránsito educativo. Además, muchos niños viven en riesgo de maltrato infantil y violencia por las condiciones de sus hogares. Por el lado de la nutrición, aunque ha mejorado en los últimos años, continúa siendo un problema, especialmente en los estados más rezagados. Todavía hoy, 1 de cada 7 niños a nivel nacional presenta desnutrición crónica. Entre niños indígenas es 1 de cada 3. Además, el problema de la obesidad infantil comienza ya a vislumbrarse como la siguiente gran amenaza de salud pública para nuestro país. Relacionado a los problemas de nutrición está el hecho de que solo 1 de cada 6 bebés menores de 6 meses se alimentan exclusivamente de leche materna, un alimento probado para lograr una buena nutrición, disminuir la mortalidad infantil y mejorar el desarrollo cognitivo. Y cada año la tasa de lactancia exclusiva cae aún más, a pesar de que más de 9 de cada 10 mujeres sí inician la lactancia al nacer sus bebés.
El abandono de la lactancia se debe a una combinación de factores laborales, sociales y personales que tendremos que entender mejor. Sin embargo, hay países que han realizado esfuerzos importantes en este rubro y logrado tasas muy altas de lactancia, como Chile, con 63%, una tasa casi 4 veces más que la de México. En el caso de los niños en edad preescolar, hay situaciones preocupantes, como el hecho de que muchos niños de zonas de alta marginación, de contextos de alta pobreza, no asisten al preescolar. Entre los que sí asisten, vemos una situación parecida a lo que observamos en educación básica: grandes desigualdades en aprendizaje entre niños de distintos entornos socioeconómicos. Según la prueba Excale, aplicada por el INE a niños de tercero de preescolar, más del 20% de los niños en preescolares comunitarios, es decir, en las zonas más marginadas, no adquiere habilidades básicas de lenguaje y pensamiento matemático, cosas como poder reconocer su nombre escrito y distinguir algunos números y letras. Y según datos del censo escolar, los preescolares en zonas indígenas están mucho menos equipados, en peores condiciones de infraestructura y con muchos más alumnos por maestro que los preescolares urbanos. Por todo lo anterior, UNICEF considera que México no es un país apropiado para la niñez. En el 2012 nos dio una calificación de 5 sobre 10 por el cumplimiento, o debería decir incumplimiento, de los derechos de los niños menores de 4 años. En la lucha por lograr que todos los niños mexicanos se desarrollen, los papás son el primer frente de batalla, son los que están ahí como la fuente principal de amor, cuidado y protección. Sin embargo, muchas familias mexicanas enfrentan serios retos para asegurar el pleno desarrollo de sus hijos. Desde el embarazo, los niños que se sienten queridos y atendidos tendrán mayores posibilidades de crecer sanos física, mental, emocionalmente. Una sociedad que valora a sus niños debe valorar a sus padres, pero en México los padres reciben poca atención e información. Hay pocos programas para darles herramientas para la crianza y cuidar su salud mental, un tema especialmente importante para las madres que acaban de dar a luz. La participación tanto del padre como de la madre, de ambos, en el cuidado del bebé y el niño pequeño es fundamental. Sin embargo, en 8 de cada 10 casos, la madre es la única responsable del cuidado infantil. De hecho, el cuidado de los niños recae casi por completo sobre ellas, incluso entre aquellas madres que trabajan fuera del hogar, las cuales dedican el triple de horas semanales que los padres a cuidar a sus hijos pequeños. Para hacer esta labor tan importante, muchos padres y madres, pero especialmente madres, no tienen red de apoyo ni seguridad social para ayudarlas con la tarea del cuidado infantil. Para ser un país que tanto alaba a la madre, hacemos muy poco por ella. La mayoría de las mujeres no cuenta con seguridad social e incluso entre las que sí tienen, menos de la mitad recibe licencias de maternidad para estar con sus hijos. Por otra parte, las guarderías y estancias infantiles tienen una cobertura baja, no llegando a cubrir ni la mitad de las familias que las necesitan. Esta falta de cuidado infantil subsidiado ocasiona que muchas mujeres que sí lo quieren no puedan entrar al mercado laboral. Además, muchas de las madres siguen siendo niñas ellas mismas y ni siquiera han terminado la escuela. Casi 1 de cada 6 mujeres entre 15 y 19 años ya tiene un hijo y la mitad de las mamás con hijos recién nacidos no ha completado la secundaria. Lo que la sociedad da a los niños darán a la sociedad. Pero en nuestro país, el arreglo institucional para atender a la primaria infancia está quebrantado. Simplemente, la primera infancia no tiene hogar. La falta de articulación y coordinación de programas y servicios lleva a una fragmentación de la oferta pública y una calidad incierta en los servicios. A 5 años, fíjense, a 5 años de la tragedia de la guardería ABC, todavía 13% de los centros de cuidado infantil no cumplen con la regulación. Esto según un reporte de diciembre de la Secretaría de Gobernación. Para las personas, el resultado son programas inefectivos, niños que se le pierden al sistema o bien una situación donde los problemas se detectan ya muy tarde. Es momento de hacer a los niños de 0 a 6 visibles y de atenderlos.
El costo de no intervenir a tiempo y de manera efectiva es enorme. Niños que se mueren de causas prevenibles, niños que serán más susceptibles a enfermedades, que no logran adaptarse socialmente, que acosan y hostigan a sus compañeros y que tienen dificultades para establecer empatía con otros. Sus posibilidades educativas y de movilidad social se verán truncadas, pasarán a engrosar las filas de niños con discapacidades no identificadas, niños que, entre comillas, batallan para aprender y que eventualmente desertarán el sistema educativo porque simplemente, entre comillas, no se les da la escuela. Esto no tiene por qué ser así. No nos podemos dar el lujo como país de no generar las condiciones para que todas las niñas y los niños mexicanos se desarrollen a su máximo potencial. Para remediar esta situación, recomendamos lo siguiente. Primero, hacerlos visibles. Proponemos crear una cartilla de desarrollo similar o incluso anexada a la cartilla de vacunación para monitorear los indicadores más relevantes para todos los niños. Si el problema se detecta a tiempo, se puede corregir. Es importante hacer especialmente visibles a los niños de bajos recursos y a aquellos que viven en comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 2. Consideramos importante dar un hogar institucional a los niños más pequeños y establecer un equipo que tenga como razón de ser crear una visión de largo plazo sobre la primera infancia, idealmente desde la Presidencia de la República. Esfuerzos como Chile Crece Contigo pueden servir de ejemplo. Esta instancia debe también atender la calidad, generar estándares que se apliquen en todo el país y sanciones por incumplimiento. Tercero, debemos gastar aún más y mejor, invertir al menos 1.5% del PIB en los niños durante la etapa de 0 a 6 años. Para gastar con equidad, el gasto debe enfocarse a los niños de 0 a 3 y a los que más lo necesitan. Es importante también preparar, involucrar e informar más a los padres de familia por medio de campañas masivas de concientización sobre lo crítico que son los primeros años de vida y la importancia de que ambos padres se involucren. Además, se debe continuar haciendo un esfuerzo nacional para promover la lactancia exclusiva. Y por último, hay que activar a la sociedad civil y profesionalizar sus acciones mediante la creación de una red y coalición ciudadana a favor del desarrollo infantil temprano. Un papel importante para el sector privado y las organizaciones filantrópicas es el de promover la innovación, financiar programas prometedores y dedicar recursos al estudio de esfuerzos en fase piloto que puedan después replicarse en el país. Para educar a un niño hace falta una aldea. Los padres de familia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios, el público en general y las autoridades somos todos parte importante de esta aldea. Hagámoslos visibles. El desarrollo de las niñas y los niños del país solo se logrará con la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas felicidades, Lucrecia, y muchas gracias. A continuación, leeré la semblanza de José Ignacio Ábalos, presidente de Un Kilo de Ayuda y de Promotora Social México, y posteriormente le cederé la palabra. José Ignacio es fundador y presidente del Consejo de Promotora Social México, fundador y presidente de Un Kilo de Ayuda, fundador y consejero de Compartamos, fundador y presidente de COFAS, fundador y patrono de Mexicanos Primero, entre otras organizaciones que ha emprendido y en las que participa activamente en los campos de salud, educación, desarrollo comunitario y rural, así como desarrollo económico e impulso a la juventud. Es fundador de Gente Nueva, organización de jóvenes que creó a partir de la visita de la Madre Teresa en 1982. En el 2005 fue nombrado Emprendedor Social del año por el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En el 2007 obtuvo el premio a la vinculación filantrópica en nutrición infantil y en 2011 recibió la medalla al mérito en salud pública. Su emprendimiento más reciente es una empresa social llamada Mi Tienda, conformada por más de 6,000 tiendas rurales. Después de 25 años de trabajo, hoy Un Kilo de Ayuda es una de las organizaciones de la sociedad civil más prestigiadas y reconocidas a nivel internacional por su impacto y se ha vuelto un asesor permanente del gobierno en materia de nutrición y desarrollo infantil temprano.
participando en el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, la política social más importante del Gobierno federal. José Ignacio es egresado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, José Ignacio. Muchas gracias. Buenos días. Ha llegado la hora, llegó el momento para que México le dé rostro con nombre y apellido a cada uno de los niños invisibles de nuestro país. Llegó la hora porque este estudio de Mexicanos Primero apunta y atina en el blanco. Le comentaba a David y a Claudio que no recuerdo haberme emocionado igual con ninguna otra lectura como lo que hice al leer este documento, que en palabras de uno de sus colaboradores o coautores, mi queridísimo amigo David Calderón, si bien no empuja los límites del conocimiento experto, lo que sí hace es colocar en la agenda pública la necesidad y urgencia de trabajar en favor del desarrollo infantil temprano. Compila y difunde evidencia e información útil y coloca en la conciencia pública el hecho de que cada mexicano tiene el derecho a aprender desde el primer día de su vida. Llegó la hora porque este estudio, con diversas palabras, dice magistralmente lo que por años ha sido nuestra declaratoria en un kilo de ayuda. México no necesita niños altos. México necesita niños brillantes. México no solo necesita niños altos, como lo define la visión tradicional de la nutrición, que quizá es la que hoy está todavía de moda en nuestro país, sino también necesita niños brillantes, con plenitud de capacidades físicas, cognitivas, psicoafectivas o emocionales, como hoy lo concibe el desarrollo infantil temprano y lo propone este estudio. Gracias, Claudio, gracias, David, gracias, Lucrecia, gracias a todo el equipo de Mexicanos Primero por haber permitido a un kilo de ayuda y a Promotora Social México formar parte de este esfuerzo tan importante. Con este estudio ha llegado la hora para 1.5 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica en el país. Con este estudio ha llegado la hora para 2 millones de niños menores de 5 años que padecen anemia. Con este estudio ha llegado la hora para el 86% de los niños que no tienen lactancia materna exclusiva en el país. Con este estudio ha llegado la hora para un alto porcentaje de niños que no tienen un nivel adecuado en su neurodesarrollo, probablemente el 50% o más de los niños en el país. Con este estudio ha llegado la hora de erradicar la desnutrición infantil y asegurar que cada niño en México pueda contar con plenitud de capacidades que le permitan desarrollarse por sí mismo y alcanzar su verdadera libertad. Ha llegado la hora para los más de 10 millones de niños de primera infancia en México, porque antes de este estudio, no obstante que la información estaba allí, permanecía esta oculta e invisible como excusa perfecta para evadir responsabilidades. Hoy que ha llegado la hora, no podemos llegar tarde a esta cita. Más bien, deberíamos de apuntar como sociedad a tratar de llegar temprano. Pero, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para llegar temprano? 3 cosas muy concretas, pero no sé si son fáciles o difíciles para una sociedad como la nuestra. Primero, activarnos. Segundo,
articularnos correctamente. Y tercero, tan difícil en nuestro México, generar acuerdos. Primero, activarnos. Para llegar temprano significa que todos nos pongamos a trabajar. Gobiernos en sus 3 niveles, poder legislativo, organismos internacionales, empresas, academia, sociedad civil organizada y la sociedad en general, incluyendo, como ya lo apuntaba Lucrecia, a los padres, siendo estos los principales agentes del cambio. Que no nos pase como cuando al hablar de desarrollo infantil temprano, me ha pasado, ¿no? La sociedad dice, ese es un tema del gobierno. Si vas con el gobierno hay quienes responden, eso le toca al DIF, son niños. O hay otros que dicen, eso es asistencialista, es de la Secretaría de Desarrollo Social. Y otros afirman, no, eso le corresponde a la Secretaría de Salud. Otros, no, es un tema de la Secretaría de Educación. Eso sí, todos coinciden, es que es un tema de la Secretaría de Hacienda, porque nunca hay dinero y para Hacienda, cuando llegas con ellos dicen, no, es un problema de los contribuyentes, lo que nos lleva nuevamente a la sociedad civil. Segundo, articularnos para llegar temprano. Y aunque esto suena muy lógico, la realidad es que no existe en México una política estratégica nacional que permita fijar el rumbo, definir prioridades y establecer reglas, de tal forma que todos podamos sumarnos y al mismo tiempo desdibujarnos al abrazar objetivos comunes en torno al desarrollo infantil temprano. A manera de ejemplo, ¿no? El caso del Plan Nacional de Desarrollo, documento que además de recoger una gran consulta popular, marca el rumbo del país donde solamente una vez se mencionan los términos de desarrollo infantil temprano o de anemia, mientras que los de lactancia materna y estimulación oportuna y neurodesarrollo en ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo son citados. Y 3, para llegar temprano hay que generar acuerdos que nos lleven a la acción. Acuerdos basados en evidencia que nos permitan avanzar rápidamente en los temas que hoy nos ocupan. Evidencia como la que presenta este estudio y evidencia como los muchos ejemplos que sí ya existen en el país y que están teniendo buenos resultados. Hoy, personalmente, puedo dar testimonio de que empieza a verse una voluntad creciente en los sectores público y privado por generar espacios de activación, articulación y generación de acuerdos. No sería justo si no los mencionara. Conozco, ¿no?, en los institutos nacionales de nutrición y de salud pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el programa Oportunidades, en gobiernos como el estado de Yucatán, destacadamente Yucatán debiera de ser un ejemplo nacional con una ley de nutrición que su visión apunta hacia el desarrollo infantil temprano, como Chiapas, Estado de México, Oaxaca y otros muchos ejemplos. Pero bueno, estos 3 puntos de los que hablo nos permiten plantear como país los siguientes retos o propuestas. Primero, México, y es algo que también lo dice el estudio y lo comentaba Lucrecia, debe generar un sistema nacional de medición funcional y accesible que permita evaluar, no tomar fotografías como lo hacen las encuestas que hoy miden al país, sino que permita evaluar longitudinalmente el crecimiento y el desarrollo infantil de cada niño. Solo conociendo el nombre y apellido y nivel de desarrollo de cada niño, de cada uno de nuestros niños, sería posible visualizar a quienes hoy son invisibles.
pero además de medirlo, permitiría, que eso es también una cuestión de derechos humanos, diagnosticarlo y generar en él una intervención oportuna. También México como país debe producir información de calidad y de manera más frecuente, porque adolecemos de estas dos características, calidad y frecuencia en la información. En el caso de nuestro referente más grande en salud, que es el caso específico de la ENSANUD se realiza cada 6 años, lo cual no permite tener información disponible y oportuna. La próxima ENSANUD se va a realizar en el año 2018 y se va a publicar en el 2019. Tarde, muy tarde. Esta información debiéramos de estarla generando año con año para que sigan aquí los responsables de las políticas públicas, no para que los linchemos, sino para que puedan efectivamente cambiar y progresar y apuntar hacia un mejor destino. Segundo, que los 3 órdenes de gobierno definan metas alcanzables durante sus periodos, al menos en los indicadores de desnutrición crónica, anemia, lactancia materna exclusiva y neurodesarrollo. Hoy no los tienen, gravísimo, no se tienen puntos de arribo. Se habla solamente de acciones, de emprendimientos, de presupuestos, pero en el país nadie se atreve a poner puntos de arribo. Tercero, desarrollar programas específicos para atender cada aspecto del desarrollo infantil temprano, como serían técnicas de estimulación oportuna y apoyo a la lactancia materna. De manera muy concreta, que sean incluidas, muy fácil, en las Semanas Nacionales de Salud, acciones para la detección y corrección de anemia, que significarían una inversión de 1.200 millones de pesos, pero paupérrima, ¿no?, contra 4 puntos del Producto Interno Bruto que cuesta hoy al país el no hacerlo. Dar cumplimiento, cuarto, dar cumplimiento a la normatividad existente en la materia y hacer las reformas necesarias en donde haga falta. En concreto, 2 propuestas. Adicionar un capítulo de desarrollo infantil temprano en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Y promover modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para fomentar la lactancia materna exclusiva. No quiero abundar en lo que dice la ley, pero sabemos que la licencia por maternidad es 42 días. La madre que tiene que regresar a los 42 días al trabajo no va a poder continuar con la lactancia y mucho menos con la estimulación de su hijo. Quinto, priorizar el gasto en desarrollo infantil, invertir con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Solo algunas de estas propuestas están hoy ya finalmente consideradas en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación recientemente el 30 de abril de este año. Aunque es un gran paso, sigue siendo limitado porque solo se dirigen a la población derechohabiente del programa Oportunidades enmarcada en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sigue sin ser una estrategia nacional de desarrollo infantil temprano. Lo que hoy aquí se presenta solo llegará también a la conciencia colectiva mediante el apoyo de los medios de comunicación. Son ustedes, los medios de comunicación, los que pueden visibilizar a los invisibles. Lleguemos puntuales a esta cita con la niñez mexicana y hagamos la diferencia para las siguientes generaciones. Felicidades, en verdad, no sé cómo habrá palabras suficientes para felicitar a Mexicanos Primero por sacar del olvido a esos invisibles que aún no tienen voz para ser escuchados y para invitarnos a todos nosotros a una cita donde la principal petición es llegar a tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias por tus palabras, José Ignacio. Ahora veremos el siguiente video que preparamos para ustedes. La etapa más importante del desarrollo de cada persona son los primeros 6 años de vida, nuestra primera infancia. Desde que nacemos y hasta los 3 años, nuestro cerebro se desarrolla a gran velocidad y de los 3 a los 6 años continuamos adquiriendo habilidades para aprender e iniciar la primaria. Todas las niñas y niños nacemos con la capacidad de aprender. Sin embargo, en México los adultos no han entendido lo importante que es esta etapa. 18% de los menores de 1 año no tiene registro de nacimiento. En Veracruz, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la situación empeora. Sin registro, somos invisibles. El dinero que el gobierno destina a la primera infancia no es ni la mitad de lo que gasta Chile y apenas es 1/3 de lo que gasta Corea. Y tan solo 1/6 parte de ese dinero se invierte en niños de 0 a 3 años. Somos los olvidados de los invisibles. En cumplir los derechos de los niños, UNICEF reprueba a México con 5. Más de la mitad de los niños menores de 5 años vivimos en pobreza. 1 de cada 7 niños estamos desnutridos y 1 de cada 3 niños indígenas sufrimos esta situación. Creceremos menos, nos enfermaremos más y tendremos más riesgo de morir. 38% de los niños menores de 2 años padecen anemia, que afectará su desarrollo para toda la vida. El alimento más valioso es la leche materna, pero solo el 14% lo alimentan con ella. Cada 2 días, un niño menor de 4 años muere por homicidio. No hay una instancia que regule y coordine los distintos esfuerzos. Los programas federales y locales que hay nos atienden de forma fragmentada. Hace falta asegurar la calidad en la atención que necesitamos. No hay hogar institucional para nuestra primera infancia. 8 de cada 10 niños somos cuidados por nuestras mamás. Sin embargo, muchas no tienen suficientes recursos para apoyarnos. 50% de las mamás con recién nacidos no completó la secundaria. 75% de las mamás con niños menores de 4 años no cuenta con seguridad social. Desde que nacemos necesitamos sentir que nos quieres. Cuando me hablas, me lees, me abrazas, aprendo mejor, me siento bien. Aseguremos que todas las niñas y niños logremos nuestro máximo potencial. Ayúdanos a ser visibles. Danos un hogar institucional. Gastemos más y mejor. Preparemos e involucremos más a papás y mamás. Activemos a la sociedad civil. Es momento de hacernos visibles. A continuación cedo la palabra a Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero. Gracias, Manolo. Y muchas gracias a todos, a todas y cada una de las personas que están aquí acompañándonos esta mañana. Todo mi reconocimiento para Lucrecia Santibáñez, coordinadora del esfuerzo que nos reúne el día de hoy. Muchas felicidades, señora. Ella ha invertido, su hija, talento, liderazgo, perseverancia y muchas horas y desvelos para entregarnos esta importante contribución a todos nosotros. Como siempre, mi admiración y respeto para la capacidad creativa de David Calderón es imparable. Agradezco también el gran apoyo que le dieron a Lucrecia y a David muchos investigadores y organizaciones nacionales e internacionales que fueron mencionadas al inicio del evento, así como el soporte incondicional de todo el equipo de Mexicanos Primero. Especial mención merece Promotora Social México, que no solo financió este estudio, en muchos sentidos, la labor y el ejemplo de su fundador, José Ignacio Ábalos, ha inspirado esta obra. También un sincero gracias a Juan Carlos Domenzain,
a Juan Carlos Letaif, así como a todo el personal de esta gran institución. A lo largo de los últimos 7 años, el área de investigación de Mexicanos Primero ha identificado temas torales para el mejor desempeño de nuestro sistema educativo. Empezamos por narrar la debacle educativa con el estudio Contra la Pared. Luego vino Brechas y su diagnóstico de desventaja de México frente al mundo y de la clara inequidad en la distribución de oportunidades educativas al interior de nuestro país. Con el estudio Metas, fijamos objetivos nacionales en cantidad y calidad educativa, esos objetivos, esas metas que dice José Ignacio que tanto evaden los políticos. Y con Ahora es cuando se delinearon los caminos fundamentales para alcanzar esas metas. Mal Gasto detalló por primera vez en la historia de México cómo se gasta en aquello en lo que los mexicanos gastamos más, la educación. El veredicto: el gasto es ineficaz, inequitativo, capturado, ineficiente, opaco y corrupto. A las cúpulas sindicales y a los vividores no les falta nada, más bien les sobra. Pero ¿qué decir de las escuelas y de los auténticos maestros? Y de nuestra primera infancia. A ellos les falta muchas veces hasta lo elemental. Hoy plantamos la siguiente bandera en la búsqueda de la transformación y mejora educativa en el país, la de la primera infancia. El mensaje central es el siguiente: si no hacemos visibles a los niños, así como su problemática, y si no los atendemos con mucho mayor tino y vigor, no arribaremos al objetivo último de la calidad educativa y de un país más próspero y justo. La evidencia científica es abundante y contundente. No hay mejor inversión en términos de desarrollo de capital humano que la que se hace en la primera etapa de la vida. Es en los primeros 6 años en donde tenemos que tener el mayor de los cuidados e impactos positivos. Después, ya lo comentó David, puede ser demasiado tarde. Desafortunadamente, los padres y las autoridades de México no lo hemos visto y no lo hemos atendido. Por ejemplo, hay entidades en las que más del 40%, lo comentó Lucre, de los recién nacidos ni siquiera cuentan con un registro de nacimiento. En el país la cifra es 18%. Eso es ser invisible para el Estado mexicano. Otra cifra que indica que México no prioriza su niñez es la siguiente: México invierte la mitad que Chile en sus niños de 0 a 6 años, la mitad, y una tercera parte de lo que se invierte en Corea. ¿Y qué decir de las condiciones de pobreza, desnutrición y maltrato infantil? Podríamos utilizar muchos datos que ya manejaron aquí David, Lucre y José Ignacio. Yo me remito a uno solo. Más de la mitad de cada generación de niños menores de 5 años vive en la pobreza. 56% para ser exacto. Eso pinta de cuerpo entero el reto que enfrentamos. Por eso nos sorprende que la UNICEF nos repruebe en el cumplimiento de derechos de los niños menores. Y si reprobamos en esa etapa, reprobaremos en todas las etapas. Es así de sencillo y es así de trágico. ¿Y cómo vamos a arreglar todo esto si los niños pequeños, como menciona el estudio, no tienen hogar? El arreglo institucional para atender a la primera infancia está roto, tiene que ser atendido y José Ignacio nos dio muy buenas pautas de cómo resolverlo. Por otro lado, se comentaba que los padres de familia, los principales responsables, en muchas ocasiones no cuentan con suficientes recursos y apoyos para atender a sus hijos. Podríamos seguir. Baste con decir que en nuestra aproximación, después de hacer este estudio, el cuidado infantil en México está como en Corea hace 20 años y como en Chile hace 10 años. El estudio que hoy ponemos a su consideración plantea la siguiente pregunta, de hecho es el título de uno de los capítulos: ¿es México un país hoy por hoy apropiado para la niñez?
La respuesta es no. Nuestros niños nacen con un potencial similar al de los niños de países escandinavos, europeos y asiáticos. 6 años después ya están en desventaja. Para cuando cumplen 15 años están en profunda desventaja. Profunda desventaja. No es mi opinión, no es mi opinión. Así lo demuestran las pruebas internacionales de competencias académicas. ¿Qué sucedió en esos años? La respuesta es compleja, pero en mi opinión se puede resumir de la siguiente manera: les fallamos. Les fallamos. ¿Quiénes? Todos nosotros. Y por lo mismo, todos tenemos que empezar por reconocer lo crítica que es esta etapa para nuestros niños y atenderlos de manera mucho más amplia y eficaz. La solución a esta problemática no puede esperar. Tenemos que poner en marcha las propuestas de solución ya delineadas por Lucrecia, por David y por José Ignacio. De otro modo, seguiremos hiriendo a generación tras generación de niños y jóvenes de este país. Ver y atender lo que no hemos visto y atendido. Ver y atender lo que no hemos visto y atendido. Solo así construiremos las bases sólidas que México reclama para su desarrollo. Solo así podremos presumir de haber sido una sociedad justa y generosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Así damos fin a la presentación de Los Invisibles. Queremos invitarlos a la mesa de análisis que llevaremos a cabo el 11 de junio a las 7 de la noche en el Club de Industriales. Asimismo, los invitamos a recoger su ejemplar de Los Invisibles a la salida de este salón. Un aviso importante a nuestros amigos de los medios de comunicación: los invitamos a que nos acompañen a la rueda de prensa con Lucrecia Santibáñez, David Calderón y Claudio X González en el Salón Doña Sol, ubicada en este piso. La rueda comenzará en unos minutos. Ahí les entregaremos los materiales de prensa. Nuestra generación sí puede ser la del cambio. De parte del equipo de Mexicanos Primero, gratitud a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. Buenos días.